Y mientras se firma el acuerdo y se adelanta el proceso, hay un ojo vigilante, y es el ojo de la justicia internacional. Por eso en el programa A la Noche invitamos a los protagonistas de la noticia. A propósito de la influencia que puede generar el derecho internacional dentro del proceso de paz que desde hace un año adelantan el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC, nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó al exfiscal de la Corte Penal Internacional, a Luis Moreno Ocampo. El reconocido jurista mundial habló sobre las obligaciones jurídicas de Colombia ante el mundo y advirtió que en el eventual acuerdo al que lleguen las partes no puede existir impunidad. Fiscal, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Gracias por invitarme. Fiscal, lo hemos invitado a nuestro programa para que hablemos de la Corte Penal Internacional y qué acción podría llegar a tener dentro de esos eventuales acuerdos, dentro de ese proceso de paz que viene adelantando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC. Se ha hablado mucho sobre el tema, sobre la eventual acción que podría tener la Corte Penal Internacional en un eventual acuerdo de paz para establecer responsabilidades penales de los máximos cabecillas en caso de que estos se desmovilicen. ¿Cuáles son las obligaciones internacionales, jurídicas, que debe tener el Estado colombiano dentro de este proceso de paz, fiscal? Por eso lo hemos invitado. Bueno, gracias por la invitación. Primero, ¿qué es la Corte Penal Internacional? La idea de la justicia penal siempre fue de un país. La primera vez que en el mundo se usó justicia internacional fue en Nuremberg contra los jefes del régimen nazi. Esa idea luego desapareció hasta que se volvió, después del fin de la Guerra Fría, se volvió con la ex Yugoslavia, con Ruanda por el genocidio de Ruanda, y en el 98 se decidió una cosa impresionante que es la Corte Penal Internacional. El problema era más serio, era el miedo de los estados a que la Corte se metiera dentro de sus temas. Y Colombia hoy es el caso perfecto para discutir eso, porque Colombia durante los últimos 9 años ha hecho enormes esfuerzos para hacer justicia contra los diferentes grupos que usan la violencia, como son la FARC, el ELN y también los paramilitares, y también investigó militares involucrados en actos de violencia, en crímenes. Ahora Colombia está explorando una negociación con la FARC en Cuba. Y el debate ahí es, ¿la Corte se puede meter y arruinar esa negociación o no? Ese es el tema. Ese tema se precipitó porque la fiscal que me reemplazó, la fiscal Fatou Bensouda, mandó una carta a la Corte Constitucional diciendo que hasta ahora todo estaba bien en Colombia, pero que si no se aplicaban las penas ya adoptadas, porque casi todos los jefes guerrilleros de la FARC están condenados, ella no puede considerar que esto es un esfuerzo genuino y debería actuar. La Corte Constitucional, por su parte, dijo que la Corte cree que también las penas no pueden ser todas condicionales. Y ese es el debate. ¿Cuál es el margen de maniobra del gobierno con la FARC? Y la gente dice, bueno, pero los jefes de la FARC nunca van a aceptar ir presos como condición de un acuerdo. Así que ese es el debate, ese es lo fascinante de este momento de Colombia, no solamente de Colombia, de América Latina. La FARC son el último grupo guerrillero de América Latina. ¿No? Hace 20, 30 años teníamos mucha guerrilla en América Latina, había mucha violencia, la violencia política desapareció. Hay violencia organizada, que es distinta, el narcotráfico, que es un problema nuevo, o mejor dicho, no es tan nuevo, pero es un problema que está presente. Pero los grupos que antes usaron violencia aprendieron a llegar al poder con votos. El presidente uruguayo estuvo preso, Mujica estuvo preso por su afiliación a grupos guerrilleros a los Tupamaros en Uruguay. La líder brasileña también tuvo relaciones con las guerrillas, sin embargo, se desistió y aprendió a llegar al poder por las elecciones. ¿Pueden la FARC entender lo mismo? Ese es el debate. ¿Puede la Corte Penal Internacional interrumpirlas? Eso es lo que se discutió esta mañana acá en la Universidad de Rosario, en un debate que yo creo que Colombia es único. La verdad que yo trabajo mucho en New York ahora. Yo no veo en Estados Unidos el debate, la intensidad del debate sobre los manejos de la violencia de Estados Unidos que tiene Colombia. Colombia, todo el mundo discute, todo el mundo se pelea, es fascinante. A mí me parece Colombia un país impresionante. Fiscal, pero para hacer claridad con nuestros televidentes, usted que, como lo dije al comienzo de esta entrevista, fue fiscal de la Corte Penal Internacional durante 9 años, ¿cree usted que desde esa experiencia que usted tuvo, desde el conocimiento que usted tiene, un proceso de paz
en el que los responsables de delitos de lesa humanidad no paguen ni un solo día de cárcel, podría llegar a terminar en que un fiscal de la Corte Penal Internacional en el futuro abra una investigación en contra de Colombia? En ese escenario, ellos tienen que pagar cárcel para que no se dé esa situación. Eso es lo que dijo el actual fiscal, Fatou Bensouda, que tienen que pagar cárcel. O sea que ese es el gran reto que tiene este proceso, porque como usted mismo lo planteaba, señor fiscal, y lo han dicho los mismos cabecillas de las FARC, que ellos pues no van a pagar un solo día de cárcel. Bueno, ellos deben entender en contexto internacional. Ellos son líderes, son los máximos comandantes, tienen que entender que son responsables de todo lo que ha hecho su gente y tienen que decir, bueno, ¿cómo manejan eso? La cárcel no significa que vaya a una mazmorra. La cárcel hay, digamos, dentro de esa opción que da la fiscal, hay espacio para discutir alternativas. La cárcel no hace falta que sea una mazmorra, puede ser una casa. En Colombia se acepta que la pena se cumpla en el extranjero, puede ser una casa en Cuba. La Corte Penal Internacional no se mete con la actividad política de los acusados. Para la Corte Penal Internacional, si cumplen condena en una sala del Congreso de la Nación colombiano, para la Corte está bien. De hecho, el actual presidente de Kenia es presidente en ejercicio y está procesado por la Corte Penal Internacional y tiene que ir a juicio entre unos meses. Entonces, la Corte Penal Internacional pone los límites, pero dentro de esos límites hay espacio. El problema ahora es ver cómo se hace el acuerdo, o si se hace un acuerdo, cómo juega el acuerdo de Colombia. Hoy acaba, en la reunión pública de recién, el mediador colombiano dijo que en el tema justicia la pelota está en el lado de la FARC. ¿Y por qué estaría en manos de las FARC? Ellos tienen que proponer, ellos tienen que aceptar, ellos tienen que proponer cómo van a hacer justicia, reparación y reconocimiento de la verdad y satisfacción de las víctimas. Eso tienen que ofrecer unas alternativas a eso, entendiendo cuál es el marco general. Así que... Ajá. Señor fiscal, en términos técnicos de ingeniería jurídica, llamémoslo de esa forma, los cabecillas del grupo terrorista de las FARC que eventualmente lleguen a dejar las armas, lleguen a reparar a las víctimas, quedan completamente expuestos en cualquier momento a futuro a que cualquier fiscal de la Corte Penal Internacional abra una investigación, o esto queda zanjado directamente en el momento en el que se hace el acuerdo y esa fiscal actual desista de esa posibilidad de abrir la investigación. Por eso, todo depende de cómo sea el acuerdo. Si el acuerdo no contempla, si la fiscal insiste en su postura y el acuerdo no contempla eso, va a haber una posibilidad de un caso en la Corte. Habrá que discutirlo. Colombia puede discutirlo en la Corte, pero por eso la fiscal yo creo que cooperó mucho con Colombia avisándole de entrada cuál era su criterio. Y ahora vamos a ver si el acuerdo se ajusta al criterio o no. Eso todavía no lo sabemos. Por eso es temprano para saber. Lo que yo veo es que el acuerdo de hoy es diferente que el acuerdo que hubo hace unos 30 años con otros grupos guerrilleros. Lo que se podía hacer hace 30 años, hoy no se puede hacer. El mundo cambió. Y eso las FARC deberían poder entenderlo. Sí, señor fiscal, son dos interpretaciones, ¿no? Lo que se puede evitar con un eventual acuerdo de paz. Pero también otra interpretación es quienes ya sufrieron y son víctimas directas del grupo terrorista. Por eso, yo decía, Colombia ha hecho tantas cosas que le pasa como al Club Barcelona, ¿no? Barcelona, usted sabe, en fútbol no solamente tiene que ganar, tiene que jugar muy bien. Jugar exquisito. Entonces, y a Colombia le piden lo mismo. Sí, un acuerdo de paz, muy bien, pero hecho respetando todo. Que no haya impunidad, que haya reparación, que haya verdad, compromiso de no repetición, todo. Así que es una demanda importante. Pero Colombia hasta ahora inventó cosas muy importantes. Colombia desmovilizó los grupos paramilitares con una ley de justicia y paz que al final fue muy eficiente. Y señor fiscal, ¿usted qué tanto conoce cómo se encuentra legislativamente, cómo se encuentran las leyes de Colombia en ese momento, en lo que tiene que ver específicamente con esta legislación creada para esto, que es el Marco Legal para la Paz? ¿Usted cree que ese Marco Legal para la Paz responde a esas necesidades, a esas demandas que está haciendo la fiscal de la Corte Penal Internacional? Hasta ahora sí, hasta ahora no hay problema. Pero todo el tema se va a dirimir en los próximos... Las jugadas van a venir ahora en los próximos meses, que es cómo se concreta los detalles del manejo del tema de las víctimas y la reparación para las víctimas, justicia para las víctimas, no repetición para las víctimas. Así lo está en la agenda, así lo anunció de la calle, está en la agenda, y habrá que ver cómo se maneja eso. Por ahora hay que esperar, pero el marco está claro.
Y en lo que tiene que ver con impunidad, señores fiscal, teniendo en cuenta que no van a juzgar a todos los responsables, como lo dijo el mismo presidente Juan Manuel Santos frente a la ONU. No, pero si usted lo escucha bien al presidente, ya están juzgados, están condenados. Todos los dirigentes que están en Cuba, en La Habana, están juzgados y condenados. Yo estuve hace un mes acá en Colombia, esa semana los condenaron a todos a 40 años, en un caso nuevo, en un caso más. Hay muchos casos. El tema es, si se firma un acuerdo de paz, ¿qué pasa con esas sentencias? Una variante sería dejarlas condicional. La fiscal dice que tiene que ser cumplimiento efectivo. La Corte Constitucional dice que tiene que una parte ser cumplida, por lo menos. Ahí está el espacio que se dirimirá. Señor fiscal, cuando hablamos de pena condicional, ¿a qué nos referimos? ¿A que no sea pagada en cárcel? ¿Que se hable de otro tipo de pena alternativa? Bueno, pues eso tenemos que verlo, porque puede ser una pena alternativa. Hay un mecanismo que se llama probation, que es el sujeto está condenado a 80 años, pero no va preso salvo que cometa un nuevo delito. Eso todavía no se planteó. Si se planteara, habría que ver cómo lo reexamina la fiscal de la Corte Penal Internacional. Por eso, el marco está claro. A Colombia le piden que, además de hacer todo lo que está haciendo, que haya castigo para los máximos responsables. Y eso, cómo se articula, se verá. Si Colombia puede meter el gol, veremos. Señor fiscal, ¿hay algún caso a nivel mundial donde podamos comparar la situación que está viendo Colombia? Para que nuestros televidentes entiendan, podemos, pues no minimizarlo, pero sí explicarlo con unas cortas palabras. Un conflicto armado de 50 años, bueno, de larga duración, donde las partes quieren acabar con esa violencia, pero por el otro lado hay una sed de justicia y de no sacrificar tanta justicia en procura de esa paz. ¿Hay un caso en el que se ha logrado ese equilibrio? No hay, porque en todos los casos que yo tuve que intervenir, incluyendo el caso de Gaddafi en Libia, el genocidio en Darfur, milicias que mataban, masacraban gente en Uganda y Congo, expresidentes peleando por su poder como Gbagbo en Costa de Marfil o en Kenia, en ninguno de esos casos nunca hubo un intento de hacer justicia, nunca. El único caso ahora es en Libia. El gobierno de Libia nuevo sí quiere castigar, pero eso es como el grupo rebelde que triunfó y quiere castigar a las personas del régimen de Gaddafi involucradas en los crímenes. Pero lo que hace Colombia de manejar un conflicto de la magnitud esta es nuevo. Sudáfrica hizo algo parecido, un acuerdo político, pero donde básicamente el movimiento de Mandela triunfó. Acá no es eso, acá las FARC no están triunfando. Entonces, esto que pasa en Colombia es nuevo a nivel mundial, es fascinante para Latinoamérica porque es el último conflicto violento en Latinoamérica, y si superara, Latinoamérica debería realmente mirar cómo hacemos para enfrentar el crimen organizado, qué pasa con la izquierda que aprendió a llegar al poder por los votos, va a también aceptar dejar el poder por los votos. Esos son los nuevos desafíos de América Latina. Colombia es como está manejando el último caso del antiguo desafío. Lo que viene es crimen organizado, respeto por la democracia política, aun cuando mi grupo pierde. Señor fiscal, de alguna manera podría yo entender, de acuerdo pues a sus palabras y de acuerdo pues al conocimiento que tengo de este tema, la Corte Penal Internacional para muchos es esa instancia donde pueden garantizar la no impunidad de delitos cometidos, digamos, en el medio de un conflicto armado. Sí, es eso. ¿Es un reto entonces para la Corte Penal Internacional la forma como opere frente a las decisiones que se tomen acá en Colombia? Porque finalmente la corriente evidentemente es alcanzar la paz, esa paz que está siendo negociada. ¿Pero qué tipo de paz? Alcanzar la paz respetando los nuevos límites. La Corte Penal Internacional, yo creo que la fiscal ha dicho todo lo que pudo decir. Ahora tiene que sentarse y observar. Ahora habrá que ver. ¿Fue una advertencia? No, no fue una advertencia. Yo no lo tomo como una advertencia. Yo creo que la fiscal fue muy amistosa porque ella les dio la información sobre cuál es su criterio para que lo tomen en cuenta. Aún para el gobierno lo puede ignorar, pero por lo menos lo sabe. Así que fue un acto de mucha amistad hacia Colombia. Informar el criterio para que Colombia pueda manejarlo, pueda saber lo que viene. Así que la fiscal tiene que esperar los hechos, ver qué pasa. Y después, pero como usted dice, es importante para Colombia, es importante para la Corte Penal Internacional, para los dos lados. Señor fiscal, usted ha señalado que es un error hacer tanto énfasis en la hipotética actuación de la Corte Penal Internacional. ¿No cree que
de alguna manera, haciendo ese énfasis, se puede garantizar y exigirle un poco más a los victimarios para que en el marco, digamos, de la negociación entreguen mucho más? No, yo nunca dije que fue un error poner énfasis en la Corte Penal. Yo lo que creo es que el problema no es la Corte Penal Internacional, el problema son las FARC. Yo lo que digo es que el problema real no es ni el gobierno colombiano ni la Corte. Ahí no hay un conflicto. El conflicto es con la FARC. Las FARC tienen que ofrecer explicaciones y clarificaciones, renunciar a las armas, renunciar a la violencia, ofrecer modelos donde se garantice la no impunidad y la no repetición. Para finalizar, la actuación o la decisión de un fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir o no una investigación, ¿por qué está motivada? Víctimas del conflicto armado, víctimas del terrorismo de las FARC en Colombia en los últimos 50 años, en el último medio siglo, ¿pueden acudir a esa fiscal? ¿O qué motiva esa decisión que podría tomar ella o un fiscal futuro? Las víctimas pueden acudir y de hecho lo hacen. La fiscal tiene un sistema de análisis que sigue los criterios de la ley. Y si la fiscal considera que debe actuar, no decide sola, tiene que pedir permiso y autorización a los jueces. Y los jueces son en definitiva los que resuelven. Así que es un proceso complicado con sistema de contraargumentación y discusión. Así que es un proceso. Pero la fiscal, por eso me parece que tiene un rol, tiene que ser firme y clara. Y ella lo fue. Fue firme y fue clara. Y eso es lo que hace falta en Colombia. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campos, yo le agradezco este tiempo que se le ha concedido a nuestros televidentes desde su posición como exfiscal, pero también como uno de los grandes conocedores de este tema a nivel internacional. Es muy ilustrativo porque existe, digamos, ese gran vacío en la opinión pública de entender hasta dónde puede intervenir la justicia internacional dentro de un proceso tan importante en América Latina como lo es el proceso que está adelantando el presidente Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de la FARC. Sí, claro, pero ya está interviniendo. Justamente los mediadores de Colombia saben muy bien la ley, conocen los detalles de la ley. Entonces ya, sin necesidad de que la fiscal intervenga personalmente, la ley está funcionando y el debate es distinto. Y las FARC saben que no es solamente negociar con Santos, es negociar con la comunidad internacional. Así que todo el mundo sabe ahora lo que puede pasar. Fiscal, muchas gracias por esa entrevista. A ustedes. Ahí está la entrevista con el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanos en Twitter a propósito de este tema de hoy. Nosotros hemos planteado la siguiente pregunta a través de Twitter. ¿Cuál grado de castigo debe aplicarse a los máximos cabecillas de las FARC en caso de un acuerdo de paz? Leemos mensajes de televidentes del programa La Noche. Walter Arévalo dice: omisión de castigo a crímenes de lesa humanidad, artículo 7 del Estatuto de Roma, implicaría acción de la Corte Penal Internacional. También escribe Julio E. Ramírez y dice: para no entorpecer los acuerdos, un mínimo de 10 años de cárcel. También nos escribe Alexis Hader y dice: pagar con cárcel la muerte política como a todo condenado en Colombia, lo contrario sería justificar y legalizar su terror. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con el análisis de esta entrevista con el exalto comisionado para la paz y el expresidente de la Corte Constitucional de Colombia para revisar la justicia internacional, hasta dónde puede intervenir en el proceso de paz en Colombia para garantizar que no hayan puertas abiertas a la impunidad. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.